Soy José Antonio García, nací en Granada en 1957 y estudié la carrera de farmacia en la Facultad de Farmacia Granadina. Ejerzo actualmente como profesor de la Facultad de Farmacia, pero además de mi labor docente, desarrollo una labor investigadora, histórica, centrada en dos campos. Uno, el campo de la historia de Pinos Puente, en el cual estoy vinculado por razones de tipo familiar y han salido ya varias publicaciones relativas a los veterinarios ilustres de Pinos Puente, relativas a la diva María Galvani, a Cristóbal Colón, y una segunda línea de investigación relacionada con la historia de la Facultad de Farmacia. En concreto, han surgido ya la biografía del que fue primer decano y fundador de la Facultad de Farmacia, don Mariano del Amo, algún botánico destacado represaliado durante la guerra, Cayetano Cortés, y el libro que quizás más impacto ha tenido, que es la biografía de los 18 decanos de la Facultad de Farmacia desde su fundación. Y ahora me encuentro aquí para presentar el libro Pedro del Campo Pérez, un alameño, primer licenciado en farmacia por la Universidad de Granada. Este libro sobre Pedro del Campo, el primer licenciado en farmacia en la Universidad de Granada, surgió precisamente por otra investigación anterior, relativa a los decanos de la Facultad de Farmacia. Y también por la participación de un destacado y prestigioso periodista granadino, Antonio Arenas, que como él también es alameño, se interesó por el primer licenciado, que era natural de Alhama de Granada. Y claro, me pidió algunos datos, yo empecé a investigar para proporcionarle los datos, que si tenía alguna fotografía de él y demás, y me fui encontrando con un personaje que no fue un simple farmacéutico, que había estudiado farmacia en la Facultad Granadina, sino un personaje que fue un destacado profesional de la farmacia, pero además un destacado investigador de botánica que se codeó con los botánicos más importantes nacionales e internacionales de la época. Y eso fue lo que me estimuló para continuar con la investigación y escribir este libro. Ha sido interesantísima la información que he encontrado en el Archivo Municipal de Granada, en el propio Archivo Histórico de la Universidad de Granada y en la ciudad de Alhama, donde hemos tenido oportunidad de consultar el Archivo Histórico Municipal, el juzgado, donde aparecen registrados familiares de Pedro del Campo, etcétera. Y nos encontramos precisamente delante de una farmacia en Plaza Nueva, que curiosamente pudimos descubrir que la creó, la abrió por primera vez Pedro del Campo en el año 1876. Una de las facetas en las que destacó Pedro del Campo fue la faceta profesional. Él, en el año 1825, cuando no había facultades de farmacia ni en Granada ni en Madrid, se examinó en el Real Colegio de San Fernando de Madrid, y que le habilitaba, y aprobó, se examinó y le habilitaba para ejercer la profesión de farmacéutico. A partir de ese momento, él abrió una farmacia en la calle de las Camiseras, en Granada, que es la actual calle Salamanca, que une Plaza Virrambla con Reyes Católicos, y ahí ejerció su profesión, destacando como un profesional que preparaba lo que entonces se llamaba específicos,
que incluso fueron anunciados en el boletín oficial de la provincia de Granada. Tan específicos eran que nadie conocía la composición de aquel medicamento nada más que el farmacéutico, pero eran los específicos de Pedro del Campo, eran de una eficacia extraordinaria. No limitó su actividad profesional a su oficina de farmacia, sino que como prestigioso farmacéutico fue nombrado miembro de diversas juntas provinciales de sanidad y participó en actividades tan delicadas como las epidemias de cólera que sufrió la ciudad de Granada a mediados del siglo XIX. Incluso colaboró proporcionando a los enfermos coléricos gratuitamente las medicinas que necesitaba. Además, fue uno de los fundadores y miembro de la primera Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos, de Granada, creado en 1853. El primer colegio que se creó, el presidente era don Mariano del Amo, cuando todavía no era obligatorio la colegiación profesional, pero ya se adelantaron a imitación de lo que habían hecho en Madrid y en Barcelona a crear un colegio y participó en la redacción de los estatutos y en la redacción del reglamento, etcétera. Y curiosamente en el archivo histórico municipal encontramos que en el año 1876 solicitó y le concedieron una oficina de farmacia que curiosamente es la misma que todavía permanece en la Plaza Nueva. Esa oficina de farmacia desde entonces ha pasado por 7 farmacéuticos titulares hasta el actual, Juan José Peláez Cervantes, farmacéuticos que aparte de ser unos excelentes profesionales han tenido el buen gusto de mantener todo el botamen, todos los arbarelos y hasta el mobiliario con el que se inauguró esta farmacia. Uno de los aspectos biográficos que me llamó la atención de Pedro del Campo fue su labor como botánico, pero mucho antes de que Mariano del Amo llegara a Granada en 1850 a fundar la Facultad de Farmacia, él conocía ya perfectamente las plantas de Sierra Nevada, de Sierra de Alhama, etcétera. Y su conocimiento hizo que algunos botánicos, ilustres botánicos, como Boissier, que visitaron Granada, no tuvieran más remedio que recurrir a él para conocer la flora de la provincia. Boissier fue el que descubrió la flora de Granada. Visitó Granada en varias ocasiones y curiosamente en su diario, que ha sido analizado por varios investigadores, cita una serie de personajes y los identifica, pero cita a un tal Pedro que nadie ha sido capaz de identificar quién era. Ese Pedro que nombra Boissier en su diario no es otro sino Pedro del Campo, que lo acompañaba en las excursiones a Sierra Nevada, a la Sierra de Alhama, etcétera. Tanto es así que Boissier le dedicó 2 plantas a Pedro del Campo y el nombre científico lleva, la especie lleva el nombre de Campoi,
Es decir, que como reconocimiento a la colaboración. No solo se relacionó con Boissier, se relacionó con Wilcon, otro prestigioso botánico de la época, y desde luego con los botánicos españoles, sobre todo con Mariano del Amo, puesto que era su profesor en la Facultad de Farmacia y le llevaba plantas para que Pedro del Amo investigara. Tal fue su conocimiento de la botánica que llegó a descubrir 2 especies nuevas y se las dedicó a su maestro Mariano del Amo. Por eso el nombre en latín se llama Amoy, porque se las dedicó. Es decir, que hubo investigadores que reconocieron su labor y le dedicaron plantas, y él mismo, como investigador, descubrió plantas nuevas. Además era un recolector porque conocía la sierra perfectamente y llevaba especies de plantas exclusivas de Sierra Nevada a otros herbarios a nivel internacional. Hemos tenido oportunidad de conectar con el herbario de Ginebra, donde aparecen plantas de Pedro del Campo, porque él las recolectó, las clasificó y las envió allí, y en la mayoría de los herbarios europeos. Incluso hemos encontrado plantas de Pedro del Campo en la Universidad de Harvard. Esto indica el valor como investigador, la labor investigadora que desarrolló dentro del campo de la botánica. Y esa labor no está totalmente reconocida. Pedro del Campo queda en la historia de la Facultad de Farmacia, en la historia de la farmacia española, como el primer licenciado en farmacia. No, reivindicamos con este libro que debe de formar parte de la historia como un investigador botánico, como un excelente investigador botánico. Bien, y fruto de todas estas investigaciones, pues ha surgido este libro sobre Pedro del Campo, donde saco a la luz un personaje desconocido en su tierra natal, en Alhama de Granada y en el campo de la farmacia y de la botánica. El libro es una autoedición que contiene numerosas fotografías a todo color de las plantas recolectadas por Pedro del Campo en las sierras de Alhama, Almijara y Tejeda, y estas sierras granadinas son conocidas en todos los herbarios del mundo gracias a la difusión que hizo Pedro del Campo de las plantas. Como digo, es una autoedición y tenemos previsto presentarla próximamente en el Ayuntamiento de Alhama de Granada y en la Madraza en Granada. Quienes estén interesados en adquirir este libro lo pueden hacer en Granada, en la librería Babel, en la calle San Juan de Dios, y en Alhama de Granada, en la librería Ruiz.